Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Hoy miércoles 22 de mayo nos encontramos como siempre cada lunes y cada miércoles en nuestro análisis de mercados. Hoy vamos a tratar de continuar un poco con lo que empezamos este lunes comentando cómo estaba el mercado y cuáles son las novedades que tenemos hoy en el mercado. Así que empezamos ya a contar un poco cómo es la situación actual de los mercados. Antes de nada, vamos a recordar a nuestros queridos clientes la advertencia de riesgo. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Tengan en cuenta, y nos reiteramos muchísimas veces en este aspecto, es importante elaborar un plan de trading semanal, diario, mensual, cada 2 semanas, como quiera cada uno, pero es importantísimo tener una elaboración de ese plan. Y, obviamente, control de riesgo, control de riesgo. No olviden, es la palabra mágica dentro del mundo del trading, control de riesgo. Si necesitan apoyo en este aspecto, estamos a su disposición, estoy a su disposición, pueden contactar con su analista de cuentas. En el contenido video webinar, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas, acciones o stocks. Recuerden que somos socios globales en este caso y socios del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Síganos en el social media, ya sea en LinkedIn, en YouTube, en Facebook o en Instagram, en Twitter, nuestro canal de YouTube, AvaTrade en español, muy fácil de encontrar. Ahí tienen todo tipo de vídeos. De hecho, este vídeo, cuando termine de grabarlo, en breve estará dentro de YouTube de nuevo. Recuerden que para contactarnos pueden utilizar el servicio de atención al cliente en clientes@avatrade.com o en el WhatsApp o en el chat en vivo. Disponemos de las plataformas más tecnológicamente futuristas, sobre todo en el ámbito de Ava Option, de opciones, para opciones vanilla, para opciones, en este caso, knockout o opciones barrera. Cualquier duda, tienen interés, inquietud, estamos a su disposición para explicarles cómo funciona la plataforma y la aplicación y cómo es el mundo tan interesante de las opciones. AvaTrade dispone también de su red social, en este caso de AvaSocial, con una aplicación súper fácil, súper cómoda, muy sencilla, una aplicación que te abrirá el mundo y las puertas, en este caso de lo que es la red social y el trading social a través de poder copiar o seguir a clientes en donde conocemos su perfil, tanto de operaciones que están haciendo, su rentabilidad, su movimiento, su riesgo. Hay posibilidad de cuantificar ese riesgo de una manera cómoda y limitante, etcétera. Una plataforma súper versátil. Nuestras plataformas de AvaTrade Mobile, WebTrader, AvaSocial, AvaOption y las plataformas de MetaTrader 4 y 5 son nuestras plataformas, y dentro de la plataforma de AvaGo encontramos nuevas novedades, nuevos instrumentos, y entre los instrumentos tienen ustedes, por ejemplo, aquí con el número 1, en este caso el relojito este que nos indica y nos ayuda a poder programar alarmas de precios para todos los activos que queramos. De esa manera podremos tomar decisiones más correctas para niveles de precios, para saber cuándo entrar, cuándo cerrar o cuándo analizar posiciones según niveles alcanzados en los precios. En nuestro análisis de mercado, las primeras o principales noticias hoy, en este caso, serían estos titulares, grandes titulares de hoy. Yo creo que la noticia más destacada hoy es que Nvidia, que es una de las grandes empresas que este año está en ojos de todo el mundo, pues rinde cuentas y el mercado está preparado para otra sorpresa posiblemente alcista. Así dice Aitor Pereira. Y Wall Street anticipa suaves ventas con la mirada puesta en la Fed y en Nvidia. En el caso de Nueva Zelanda, vuelve a dejar los tipos del 5,5%, aunque ha valorado un posible aumento. No sabemos
¿Qué es lo que puede ocurrir en el caso concreto de Nueva Zelanda? China amenaza con aranceles como contrapartida de lo que ha hecho Estados Unidos. Amenaza con aranceles del 25% a los automóviles de Estados Unidos y la Unión Europea. Y Yellen insta a Europa a unirse a Estados Unidos y elevar los aranceles de los productos de China. Aquí entramos ya en otra de esas típicas guerras que suele haber entre Estados Unidos y China, que termina, pues en algunas ocasiones con muchas presiones, y aquí podemos encontrar de nuevo un foco de presión mundial. Nadella de Microsoft cree que los ordenadores con la inteligencia artificial revivirán la rivalidad entre el PC y el Mac. La jornada hoy a la baja un poco el IBEX en la sesión de este miércoles, los inversores con cautela en el arranque de la jornada sin atreverse a lanzar un ataque a máximos anuales, pero aguantando al menos los 11.300 en el caso del índice español, el IBEX 35, y todos los mercados están a la espera de las actas de la Fed y los resultados de Nvidia hoy, que vamos a ver. El petróleo cae por tercera jornada consecutiva ante el temor de que una Fed pueda estar un poco pues más dura, endurezca algo. Marks & Spencer, la gran empresa, como siempre, se dispara y logra el mayor beneficio de una década de más de 716,4 millones de dólares. Muy interesante que el Nikkei lidera las pérdidas en las bolsas de Asia en una jornada de transición. Ahí tenemos también que BofA, Bank of America, se pone neutral con las mineras y eleva a sobreponderar el lujo y el software. O sea que en este caso, BofA, Bank of America, cree que hay que poner más énfasis en todo lo que son activos de lujo o empresas de lujo y empresas de software. Ahí tenemos que se espera una nueva prueba en el nivel de los $68,000 para el Bitcoin antes de una continuación al alza, según el analista Michael Van de Poppe. La tendencia del Bitcoin es en este caso claramente alcista. Por otro lado, tenemos que la inflación del Reino Unido se modera hasta el 2,3% en su nivel más bajo desde el 2021. Dato muy interesante, dato muy halagüeño en este caso para la moneda, en este caso para el cruce de la libra contra el dólar. Las criptos se toman un respiro, pero el Ethereum continúa con su rally. Así que muy interesante no perder de vista este rally que tiene Ethereum. Por otro lado, el Bitcoin quiere continuar con su escalada alcista. Es clave que logre superar los máximos históricos y la criptomoneda alcanzó los máximos de todos los tiempos a mediados del pasado mes de marzo. Parece que las inmediaciones de los $60,000 presentan un importante nivel de soporte y por estos precios las hemos visto rebotar en varias ocasiones en las últimas semanas. Las subidas de estas últimas sesiones están acercando su cotización a las inmediaciones de los niveles clave en la zona de $74,415. Estos precios corresponden, en este caso, a los máximos históricos, así nos comenta César Nuez, el analista, donde dice que si logra superar y meterse en esa subida libre con el camino despejado, podríamos acabar viendo un ataque a los niveles de $80,000. Ahí estamos viendo en este caso cómo está ese canal, el movimiento y el precio actual. Y él continúa diciendo que no se apreciará una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los $56,910 mínimos dibujados de este mes de mayo. Muy interesante no perder de vista el Bitcoin. Por otro lado, ¿qué pasa con los precios de Tesla? ¿Qué tendría que superar en precios Tesla para confirmar un cambio de tendencia? Bien, su tendencia sigue siendo claramente bajista. Sin embargo, parece que hay algo allí interesante, así afirma también César Nuez, donde si consigue el martes de esa, Tesla consiguió unas ganancias del 6,66% este martes, superó una resistencia de los $180 y todo parece indicar que podríamos acabar viendo un ataque a la resistencia clave del corto plazo que presenta en los 198,87. Entre estos precios y los 205 que se encuentra al nivel de las 200, de la media de 200 sesiones, un promedio muy importante sobre el que le debería subir si quiere volver a la senda alcista. Así que, como estamos diciendo, solo hasta que suba este promedio de las 200 medias
de la media de 200, 205,60. Ahí estaríamos viendo una senda y una señal alcista. Y como dice, no veremos una señal de fortaleza mientras que no consiga subirse por encima de este nivel de precio. Si lo logra subir en este caso, pues no descartamos acabando en este caso una extensión de la subida hasta los $260. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en la zona de 167, por debajo del nivel actual. Entonces, no se apreciará una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando, en este caso, por encima de los 167,75. En el caso de AstraZeneca y en el caso de eBay, muy buena señal en AstraZeneca, que logra superar máximos históricos, se puede meter en una subida libre, como está diciendo César Nuez, sin resistencia alguna en su camino y que para las próximas jornadas podría haber un ataque al nivel de los $85. eBay se acerca a la resistencia clave del corto plazo que presenta en la zona de 53 euros. Si consigue superar estos precios, confirmaría el comienzo de un nuevo impulso alcista que podría hacer pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de $60. Así afirma César Nuez. El yen, como hemos dicho ya en repetidas ocasiones, se debilita a mínimos del 2008 frente al euro, a pesar de la subida de tipos del BOJ, como hemos dicho. Ahí tenemos que el déficit comercial de Japón muestra que la debilidad del yen lastra a la economía. Ahí lo tenemos en este gráfico, claramente, un gráfico con referencia de Bloomberg, y que el petróleo cae por tercera sesión ante la posibilidad de que los tipos se mantengan altos en Estados Unidos. Los precios del petróleo, en este caso, están muy pendientes a la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga esos tipos, lo que podría afectar al uso del combustible en el mayor consumo de petróleo del mundo. Los futuros del crudo Brent bajan un 1% a los $82 y el West Texas baja hacia los 77,83. Los precios del petróleo descendieron alrededor un 1% en el día de ayer martes. El precio del oro cae ligeramente, no muy llamativo. Sobre todo atento a las actas de la Fed. El oro bajó un 0,18%. En la zona de $2,416 por onza. Atentos a esos datos muy interesantes de lo que diga la Fed y cómo va a reaccionar el oro, su continuidad, etcétera. El cobre también cae tras el descenso de la demanda china. Los precios del cobre retroceden ante el debilitamiento de la demanda física y el aumento de las existencias en China. El cobre a 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres bajó un 1%. Bien, los reguladores británicos multan a la Citibank, en este caso con $79 millones. Los reguladores imponen una multa, en este caso las multas fueron emitidas por la Autoridad de Regulación Prudencial y la Autoridad de Conducta Financiera, en este caso en el periodo comprendido entre abril del 2018 y mayo del 2022. Citi se acogió a una reducción del 30% en el importe de la sanción tras aceptar resolver el asunto. Muy bien. Deutsche Bank eleva la previsión del S&P. El Standard & Poor's 500 podría situarse y llegar a la zona de los 5.500, así opina Deutsche Bank. Por otro lado, Wall Street sube ligeramente tras los comentarios de las autoridades de la Fed. Las acciones estadounidenses cerraron con ligeras subidas el martes, mientras los inversores evalúan la última ronda de comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal en busca de pistas sobre el momento de un recorte de tipo, a la vez que aguardan los resultados trimestrales de Nvidia. Por otro lado, Ethereum podría alcanzar $8,000 gracias a su ETF. El Standard Chartered ha revelado que espera que la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos o la SEC apruebe en este caso un ETF de Ethereum al contado, pudiendo impulsar su valor hasta la zona de $8,000. Muy interesante este dato, no perder de vista. Por otro lado, a nivel de matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea, crece más de un 13,7% interanual. Muy interesante que la industria automovilística
se esté recuperando en sus ventas. Oro y uranio están muy próximos a activar nuevas señales de compra. Las materias primas continúan mostrando una gran fortaleza en lo que va del año del 2024, con el oro y el uranio cerca de superar máximos históricos. En este sentido, vemos aquí dos cosas para analizar en el precio del oro y del uranio. Y es que en las últimas semanas las materias primas vuelven a subir con fuerza tras producir un periodo de consolidación de sus estructuras alcistas. Centrándonos en el oro y el uranio, dos materias primas que están cerca de superar los últimos máximos y continuar su tendencia alcista. Primero, vemos allí que en el gráfico diario, como se está viendo aquí en la imagen, en la mano derecha, vemos el futuro del oro. Ahí vemos los precios, más de un crecimiento de un 20,59% en esta primera fase. Una posible fase segunda que podría empezar en la zona de 2.448. Ahí estamos viendo esta línea de tendencia alcista que claramente está soportando todo este movimiento que vemos en forma de sierra alcista en el petróleo. Ahí tenemos donde podemos observar que el precio ha conseguido limpiar los niveles de sobrecompra y los excesos alcistas registrados en el oscilador MACD, y los niveles de volatilidad se encuentran elevados, de modo que no tenemos niveles de complacencia entre los inversores. En estos momentos el activo mantiene una estructura alcista activa con una duración de prácticamente 2 meses y un porcentaje de subida del 20,59%. Esta estructura es la que se identifica, según el análisis que dice Álvaro Nieto y José Antonio González, como en este caso la fase 1 de la metodología tendencial. En las últimas semanas se ha producido un proceso de consolidación y puesto que el precio ha alcanzado los niveles de Fibonacci de la estructura, concretamente en el nivel del 38,20%. Esta fase 2 concluirá el momento en que se produzca un cierre diario por encima de los máximos de la estructura marcados en la zona de los 2.433, esta segunda línea. Conforme el precio esté por encima y alcance esa zona de 2.480, pues ahí tendría una continuidad interesante. Así que no pierdan de vista este análisis de los señores José Antonio González y Álvaro Nieto. Por otro lado, Nvidia ganará más de un 544% en el primer trimestre del 2023, pero la clave de los resultados no solo va a ser este dato, ¿vale? Hoy es el día de una de las grandes citas de Wall Street y la tecnológica presenta sus cuentas correspondientes al primer trimestre y pues interesantísimo no perder de vista la presentación de esos resultados de Nvidia. Vienen siendo desde hace tiempo muy importantes y todo un catalizador para el optimismo inversor por las expectativas que viene generando la inteligencia artificial. Por otro lado, Nvidia además espera esta publicación en máximos históricos en la bolsa y a día de hoy las expectativas están puestas en Nvidia, que vuelven a ser alcistas y a esa continuidad, y se espera un nuevo trimestre en el que los ingresos y beneficios vayan a mejorar por quinto trimestre consecutivo. Por todo esto, desde el lado del fundamental, la opinión mayoritaria del consenso de analistas apuesta por este valor, con 46 casas de análisis dicen que es una compra fuerte, 7 dicen que es compra y apenas 7 dicen mantener. Quizás el foco no va a estar solo en la evolución de los ingresos y beneficios, sino que el mercado también se va a fijar en la capacidad que puedan tener sus proveedores, fabricantes de chips, para aumentar la producción requerida por la compañía del Nasdaq. Además, así indica, en este caso, Antonio Casteló, que cree que el mercado también va a estar atento al impacto que pueda tener en un futuro próximo las restricciones de ventas de tecnología en China. En el caso de cómo están hoy las divisas actualmente, ahí vemos al euro que se mantiene
fuerte en la zona de 1,08 casi y medio, 1,0840. La libra vuelve a subir un poquito a la zona de 1,2729, se pone de nuevo por encima de 1,27. Dólar franco suizo 0,9136. Dólar canadiense 1,3654. Euro libra 0,8516. Y neozelandés dólar 0,6122. Recuerden que la libra contra el yen sigue en su movimiento con 199,15, acercándose casi a la zona de los 200. No pierdan de vista, igual que no pierdan de vista el dato del 0,6664, en este caso para el australiano contra el dólar. El yen, de nuevo en 156. De a poquito recorriendo ese camino, no pierdan de vista por encima los niveles de 160, donde en la última ocasión intervino el Banco de Japón porque no le quedó otra para poder lanzar de nuevo hacia abajo esa influencia en este caso por la pérdida de valor, de infravaloración o en este caso de la pérdida de valor, mejor dicho, del yen. Así que muy atento a eso. Tenemos ahí al oro en la zona de 2.420. En los principales, ¿cómo están los mercados hoy? Tenemos al gas natural en la zona de 2,6280. No pierdan de vista, en este caso, al café de nuevo, que recupera la zona de los 200, en este caso con 219,50. Y ahí tenemos a la plata. La plata, de forma extraordinaria, se mantiene muy fuerte por encima de los 31, casi en los 32. Y no pierdan de vista la continuidad de su movimiento junto con el oro. El cacao se mantiene intacto en la zona de los 7.000, en este caso en 7.400, y tenemos ahí al S&P casi rondando de nuevo con fuerza la zona de los 5.350. Por otro lado, tenemos que la libra esterlina sube mientras los mercados dudan del giro, en este caso, de la política monetaria del Banco de Inglaterra. Los compradores del euro dudan ante las minutas de la FOD. El euro extiende su tendencia lateral en torno a 1,0850 en este miércoles. Las perspectivas técnicas a corto plazo apuntan a un menor interés de estos compradores y la Reserva Federal publicará más tarde, en el día de hoy, las reservas y en este caso la reunión de la política monetaria celebrada entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Por otro lado, el mercado laboral se mantiene estable y sano, según dice la Fed, así lo dice Loretta Mester, una de las analistas y especialistas dentro de la Fed, y en el caso de la plata, en un contexto de una política monetaria de línea dura por parte de la Fed, vemos que hay bastante y se mantiene claramente por encima de la zona de 31,50. Los operadores del peso mexicano, dólar contra el mexicano, se preparan para el día de los datos y el neozelandés contra el dólar sube hasta la zona de 0,6150 después de que, en este caso, el Banco de Nueva Zelanda anuncie que mantiene sin cambio la tasa de interés. La Fed, en este caso, a través de Susan Collins, informa que el avance necesario para el ajuste de los tipos de interés llevará más tiempo. Así que fíjense, estaremos muy pendientes de lo que ocurra próximamente. En los fundamentales tenemos ahí que ya para el día de mañana estarán, bueno, hoy las actas de la Fed a las 8 de la tarde hora de España y para mañana jueves tenemos todos los PMI del servicio, etcétera, de Alemania, de la Comunidad Europea, las peticiones de desempleo de Estados Unidos, el PMI de Estados Unidos y la confianza del consumidor de la zona euro. Y el viernes tendríamos el IPC, en este caso de Tokio, de Japón, con el PIB de Alemania del primer trimestre y las ventas al por menor del Reino Unido. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo es Ava Protect, que pueden ustedes activar a través de 6 sencillos pasos utilizando nuestra plataforma Ava Web Trader y Ava Go, seleccionando el instrumento, haciendo clic en el icono, eligiendo la duración, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación. Recuerden que su operación estará protegida y disponible en Forex, oro y plata.
Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Buen día, un saludo. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes.